Mi padrastro siempre decía que sin el dinero de la familia yo no sería nadie, así que terminé comprando la empresa familiar y lo despedí. Cuando Richard se casó con mi mamá y nos mudó a su mansión, yo tenía 16 años. Él era el dueño de Hardwell Construction, la constructora más grande de toda la región. En las cenas, se recargaba en su silla de piel, giraba su whisky y hablaba del legado y la sangre como si de verdad fuera un rey. Este negocio se queda en la familia, aseguraba, levantando el vaso hacia Kevin. Familia de verdad. El mensaje era clarito. Yo no era parte de esa familia de verdad. Mi papá biológico había muerto cuando yo tenía 8, y mi mamá batalló mucho antes de conocer a Richard en un grupo de apoyo. Al principio parecía un salvador. Nos sacó de nuestro departamentito y pagó las deudas, pero la buena racha le duró poco. Cuando me gradué de la prepa con promedio de excelencia, Richard me ofreció un trabajo en el almacén, salario mínimo, cargando camiones desde las 5 de la mañana. Mientras tanto, su hijo Kevin tenía una oficina de lujo aunque apenas si terminó la uni. Deberías dar las gracias, me soltó Richard cuando le pedí chance de subir de puesto. Sin nuestro apellido no eres nadie, sin contactos, sin dinero, sin futuro. Por lo menos tienes trabajo honesto. Kevin nomás se reía desde su escritorio, con los pies arriba, jugando en la compu. Esa noche tomé una decisión que me iba a marcar los siguientes 12 años. El lunes me enlisté en el cuerpo de ingenieros del ejército, y durante 4 años aprendí construcción desde cero. Mientras Kevin tiraba fiesta con el dinero de papi, yo andaba por Afganistán construyendo puentes y aprendiendo lo que es el liderazgo bajo presión. Usé mi GI Bill para estudiar ingeniería civil en la estatal. Me gradué con honores mientras trabajaba en Morrison & Associates, el rival número 1 de Richard, en el turno de madrugada. Cuando Richard se enteró de que ya tenía mi título, se burló. Jugar con tierra no te hace de la familia, chavo. A los 25 ya dirigía grandes proyectos en Morrison, y para los 30 ya era socio, especializado en arreglar los desastres que dejaba Hardwell Construction. Cada vez que ganábamos una licitación, recordaba las palabras de Richard. El mes pasado le dio un infarto durante una junta. Mientras él se recuperaba, Kevin hundió la empresa. 3 demandas grandes, violaciones de seguridad, una denuncia por acoso sexual que salió en las noticias. El principal inversionista se fue y el banco exigió el pago. Hardwell iba directo al hoyo. Yo ya tenía años cultivando a sus clientes, demostrándoles que nosotros sí sabíamos hacer las cosas bien. Cuando ofrecí comprar Hardwell por 60 centavos de cada peso, la junta aceptó sin pensarlo 2 veces. Cerramos la venta ayer. Hoy fue mi primer día como director general. Llegué puntual, atravesando el vestíbulo donde mi foto de la prepa no estaba junto a las demás fotos familiares. Solo Richard, Kevin y el abuelo. Sara, la asistente de Richard, se quedó con cara de sorpresa al verme de traje. Está en su oficina, dijo nerviosa, pero no espera a nadie tan temprano. Sí me espera, solo que no lo sabe, le respondí, acomodándome la corbata. Entré sin tocar. Ahí estaba Richard, detrás del escritorio enorme donde firmó mi contrato de salario mínimo hace 16 años. Me vio con cara de pocos amigos, pálido por el hospital. ¿Qué haces aquí?, soltó. Yo sonreí y puse los papeles de propiedad justo sobre su café. Vengo a poner orden. La cara de Richard cambió varias veces mientras leía. Primero no entendía, luego no lo creía, y al final se puso rojo de coraje. Le saltaron las venas del cuello. Esto no puede ser, murmuró, hojeando los papeles. La junta jamás le vendería a un cualquiera. Fue unánime. Lo interrumpí, acomodándome en la silla como si siempre hubiera sido mía. Resulta que no les gustó nada la demanda contra Kevin ni las violaciones de seguridad. Es curioso cómo sube el seguro cuando ignoras los protocolos. Richard se puso rojo furioso. Eres un manipulador, planeaste esto. 16 años, le confirmé cruzando la pierna. Desde que me dijiste que sin tu apellido no era nadie. Se levantó tan rápido que la silla rodó y pegó contra la ventana. Esta empresa lleva 3 generaciones en mi familia. Mi abuelo la fundó con sus manos en la depresión. No puedes venir aquí y... Pues sí puedo. Y ya lo hice. Ahora tenemos que hablar de tu liquidación. La palabra le cayó como balde de agua fría. Se quedó callado, sin saber qué decir. ¿Me estás corriendo? Efectivo de inmediato. Le pasé un sobre que ya tenía listo. 2 semanas de sueldo, según marca la ley. Las llaves del coche, las tarjetas y todo eso tienen que quedar aquí antes de que te vayas. Por un momento de verdad pensé que le iba a dar otro infarto. Se llevó la mano al pecho. Le costaba respirar. 16 años. Jadeó, recargándose en el escritorio. Te di casa, comida, ropa, oportunidades que no hubieras tenido. Y no dejaste de recordarme que no era de la familia, que debía conformarme con las sobras. Le respondí, firme. De repente la puerta se abrió de golpe y entró Kevin todo desaliñado, apestando a alcohol y perfume barato. Papá, ¿qué pasa? Seguridad me habló y se quedó callado al verme sentado del otro lado del escritorio, ahora como dueño. ¿Qué hace él aquí?, preguntó señalándome. Explicándote tu liquidación, le respondí sin perder la calma, sacando otro sobre. 2 semanas de sueldo, igual que tu papá. Todo lo de la empresa antes de las 5. Los ojos de Kevin iban de Richard a mí, sin creerlo. ¿Liquidación? ¿De qué estás hablando? Enséñale los papeles, le pedí a Richard. Kevin le arrancó los documentos de las manos y empezó a pasar las hojas, murmurando mientras trataba de entender el lenguaje legal. Le vi la cara cuando por fin captó lo que pasaba, como si viera cómo se estrella un coche en cámara lenta. Esto no puede ser legal, dijo, con la voz hecha pedazos. No puedes venir y quitarnos la empresa así nada más. Yo no quité nada. La compré por la vía legal, después de que tu mala administración la llevara casi a la quiebra. ¿Mala administración?, soltó Kevin, ya gritando. He trabajado aquí por 3 años.
lo interrumpí. En ese tiempo, te han demandado 2 veces por acoso sexual. Te sancionaron por violaciones de seguridad que nos costaron $180,000 en multas y perdiste 3 proyectos grandes por entregar tarde y mal hecho. Las demandas eran una jalada, bufó Kevin, y se acercó a mi escritorio. Esa secretaria se lo buscó, con esas faldas entalladas, agachándose encima de mi escritorio. Ya bájale, le dijo Richard de inmediato, lanzándole una mirada que le advertía que parara. Kevin, en serio, cállate ya. Pero el tipo ya traía el alcohol encima y parecía no poder detenerse. Te crees muy listo quitándonos la empresa, pero la vas a tronar en menos de 1 año. Tú ni eres de la familia, nunca lo fuiste. Nomás eres un aparecido al que mi papá le tuvo lástima. Sus palabras quedaron flotando, pesadas, como humo denso. Hasta Richard se veía incómodo. Tienes razón, respondí tranquilo, poniéndome de pie y acomodándome el saco. No soy familia de sangre. La familia de verdad encubre cuando alguien hace algo ilegal. La familia de verdad se hace de la vista gorda cuando maltratan a los empleados. La familia de verdad se clava más en el apellido que en la capacidad. Pero sí soy competencia de verdad, y en eso te he ganado desde hace años. Me acerqué lo suficiente a Kevin para olerle el aliento a alcohol viejo. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de nuevo y entraron 2 guardias de seguridad, pero no los improvisados de siempre, sino verdaderos profesionales que yo había contratado en la mañana. Señores, les dije, por favor acompañen a estos 2 hasta la salida. Ya no trabajan aquí y solo pueden recoger sus cosas personales bajo supervisión. Kevin quiso protestar, pero uno de los guardias, un exmarín que parecía poder cargar una troca, dio un paso al frente con las manos bien firmes detrás de la espalda. Señor, esto puede ser por las buenas o por las malas. Usted decide. Richard le puso la mano en el brazo a Kevin para calmarlo. Vámonos, hijo. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Cuando ya iban a salir, Richard volteó a verme por última vez. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en 1 hora. Esto no se ha terminado, murmuró bajo. Sí se terminó, contesté sentándome en su silla. Ahora es mi silla. Esto se acabó desde hace años. Tú nomás no te diste cuenta. Ya que se fueron, llamé a Sara. Sara, necesito que agendes una reunión general a las 10 de la mañana en la sala grande. Todos. Oficina, supervisores, gerentes de proyecto, incluso los jefes de cuadrilla si alcanzan a llegar de las obras. Ella asintió entusiasmada. En 20 años con Richard, nadie la había tomado en cuenta ni tratado con respeto. ¿Pido café y donas?, preguntó dudosa. Claro, esto va para largo y hay mucho de qué hablar. A las 10 en punto, la sala ya estaba llena a reventar. Algunos ni silla tenían y se quedaron parados contra la pared. Supervisores todavía llenos de polvo de cemento se sentaron junto a los de oficina, todos juntos. Nunca había visto a toda la compañía reunida. Algunos de ustedes llevan aquí más tiempo del que yo tengo de vida. Empecé, viendo las caras, unas conocidas y otras que apenas ubicaba. Ustedes son los que han levantado esta empresa con su esfuerzo, su talento y su dedicación. Bajo esta nueva administración, por fin se les va a reconocer y recompensar como se merecen. Hubo un murmullo general. Primero lo primero. Sí, compré Hartwell Construction. Sí, Richard y Kevin ya no están. Y sí, vienen cambios grandes. Mike Rodríguez, el operador de grúa a quien Richard le quiso dar cuello por quejarse de prácticas inseguras, levantó la mano. ¿Y qué onda con los proyectos que Kevin dejó hechos un desastre? El de Henderson está para llorar. Llevamos 3 semanas de atraso y ni la cimentación sirve. Ya revisé todos los proyectos en curso, respondí mientras proyectaba la presentación. El de Henderson lo vamos a terminar bien, cueste lo que cueste. Nuestra reputación se basa en la calidad, no en andar haciendo chamba mediocre para ahorrar un peso. Cambié a la siguiente diapositiva, donde mostré el estado de cada obra y las soluciones. El de Riverside va a tener una remediación ambiental completa. Sí, nos va a costar $200,000, pero mejor eso que lidiar con una investigación federal después. Tom Wilson, un supervisor de 15 años en la empresa, levantó la voz. ¿Y nosotros qué? ¿Va a haber despidos? Nadie va a perder su trabajo por desempeño. Al contrario, vienen cambios que van a beneficiar a todos los que están aquí. Pasé a la siguiente diapositiva. Nuevas prestaciones y políticas desde ya. Reparto de utilidades para todos después de 6 meses. Bonos de seguridad en proyectos sin accidentes. Reembolso de estudios para quien quiera capacitarse. Y ascensos de acuerdo a mérito, no por ser compadres o familia. La sala se llenó de emoción. Nadie esperaba ese tipo de beneficios con Richard. Además, vas a ver tolerancia cero con el acoso sexual, la discriminación y el bullying laboral. Todos, absolutamente todos, van a recibir capacitación desde la gerencia para abajo, y especialmente la gerencia. Miré directo a los supervisores más viejos, los del club de Toby. También vamos a tener una línea anónima para reportar desde fallas de seguridad hasta problemas de ambiente laboral. Nadie tiene por qué tener miedo a represalias por hablar. Sara levantó la mano. ¿Y los cambios en la administración? ¿El personal? Tú sigues, Sara. De hecho, vas a tener un aumento importante y un nuevo puesto. Asistente ejecutiva de dirección general. Tu experiencia vale oro. Se le notaba el alivio desde el otro lado del salón. Sé que los cambios pueden dar miedo, pero llevo 12 años preparándome para este momento. He visto cómo operan las empresas que realmente tienen éxito, cómo cuidan a su gente y crean lazos duraderos con sus clientes. En eso, Dani Martínez, que era de los más jóvenes ahí, preguntó, ¿y el tema del acoso sexual? ¿También van a limpiar la casa en ese aspecto? Cualquier persona que tenga quejas comprobadas en su expediente va a tener que tomar capacitación
evaluación obligatoria. Si alguien acumula varias faltas, se va. Lo que queremos es un lugar donde todos puedan trabajar tranquilos, sin miedo ni acoso. La junta se alargó unas 2 horas. Hubo preguntas de todo, desde vacaciones hasta cuándo íbamos a renovar el equipo. Por primera vez en la historia de la empresa, los empleados sintieron que alguien los escuchaba de verdad. Al final, Mike Rodríguez se acercó y me dijo: solo quería agradecerte. Richard me hubiera corrido el mes pasado por quejarme del andamio inseguro en Henderson. 3 compañeros se pudieron haber lastimado feo. Por eso son tan importantes esos reportes, le respondí. Aquí la seguridad no es negociable. En las semanas siguientes, la noticia se esparció rapidísimo en todo el sector de la construcción. Hardwell Construction tenía nueva administración, nuevos estándares y ahora sí, integridad. Hasta 3 grandes desarrolladores que ya no trabajaban con la empresa desde los tiempos de Richard se reportaron durante el primer mes. Henderson Development, curiosamente el mismo inversionista que se había largado, pidió platicar sobre un nuevo proyecto. Nos enteramos de los cambios, nos dijo su gerente de proyecto. Ese compromiso con la calidad y la seguridad justamente es lo que buscamos en un socio. El periódico local sacó una nota en portada: negocio familiar recibe una nueva oportunidad bajo nueva dirección. Entrevistaron a varios empleados que hablaron maravillas del nuevo ambiente laboral y de la transparencia de la dirección. Es como trabajar para una empresa completamente distinta, le contó Sara al reportero. Ahora sí nos toman en cuenta. El artículo traía una foto mía afuera de las oficinas, junto con un grupo de empleados todos sonrientes, algo que nunca pasaba antes, cuando Richard estaba al mando, pero no todos tomaron bien los cambios. Richard intentó levantar su propia constructora, le puso Heritage Construction y se vendía como todo un veterano del ramo. Ningún banco le quiso soltar un peso. Las multas de la OSHA, el expediente abierto por la EPA y las demandas por acoso laboral lo habían vuelto radioactivo para los bancos. También quiso convencer a exempleados de Hardwell, según él, con sueldos más altos y un ambiente familiar de verdad. Solo se fue un par, ambos amigos de Kevin y parte del problema del acoso en la chamba. Kevin se la pasó meses brincando de un empleo a otro, sin poder justificar el hueco en su currículum, sin admitir que lo corrieron de la empresa familiar. Al final, terminó agarrando un puesto de asistente de gerente de proyecto en una firma chica de Florida, bien lejos de cualquiera que supiera su historia. Mamá me habló 3 semanas después de la transición. Richard dice que lo humillaste delante de todos, que llevabas años planeando esta venganza. Llevé años planeando salir adelante, le corregí. La humillación de Richard fue resultado de sus propios actos. Es tu padrastro, te crió, te dio oportunidades, me dio techo y se encargó de recordarme todos los días durante 16 años que nunca fui de la familia, le contesté. Hay una gran diferencia entre criar a alguien y solo aguantarlo en la casa. Mamá tardó en responder. Podía oír a Richard murmurando atrás, seguramente diciéndole qué decir. Quiere impugnar la venta. Dice que manipulaste al consejo y usaste información privilegiada. El consejo tomó su decisión por el desempeño financiero y los riesgos legales. Si Richard quiere pelear en la corte, adelante. Pero tiene que saber que tengo documentada cada violación de seguridad, cada queja de acoso y cada vez que recortó gastos para ganar más. Esto nos está destrozando como familia. Eso sí me dolió, más de lo que esperaba. A pesar de todo, mamá siempre intentó mantener la paz entre Richard y yo. No, mamá. Richard rompió esta familia hace 16 años, cuando decidió que yo no era suficiente para pertenecer a ella. Yo solo dejé de fingir lo contrario. 6 meses después, Hardwell Construction tuvo su mejor trimestre en 5 años. El proyecto de Henderson terminó antes de tiempo y sobró $50,000 del presupuesto. Cerramos 3 contratos grandes más, incluyendo uno municipal de $2.3 millones. Contraté a Jessica Chen como directora de recursos humanos, una experta en seguridad laboral y equidad. La capacitación de acoso laboral ahora es obligatoria para todos, desde los de base hasta los directivos. Las violaciones de seguridad bajaron a 0. La rotación de personal cayó al nivel más bajo en la historia de Hardwell. El sistema de denuncias anónimas trajo varias mejoras en procesos y hasta un despido por robo. El ambiente era tan bueno que los empleados votaron para regalarme una placa que dice: al jefe que sí escucha. Está en mi escritorio, justo donde antes estaba la foto de Kevin y Richard. El éxito llamó la atención de revistas del sector. Construction Today hizo un reportaje titulado "Cómo el nuevo liderazgo transformó a una empresa familiar en crisis", resaltando nuestro récord en seguridad, la satisfacción de los empleados y la recuperación financiera. El reportero me preguntó sobre mi trayectoria y cómo fue la transición. El cambio nunca es fácil, le respondí, pero a veces es necesario para crecer y mejorar. Richard también salió citado, pero solo en un pequeño recuadro. Yo levanté esa empresa desde 0, dijo. Algunos no valoran la lealtad ni la tradición familiar. El contraste era evidente. En mi entrevista hablé del equipo, la seguridad y lo que viene para la empresa. Él solo se quejó amargamente del pasado. Un año después de la transición, tuve una visita inesperada. María Santos, recién salida de ingeniería civil, llegó a mi oficina con su currículum y una mirada decidida. Me dijeron que aquí valoran el trabajo, no los contactos, me dijo. En todos lados donde he aplicado, lo primero que preguntan es quién es mi papá o si pienso casarme y tener hijos. La contraté como ingeniera de proyectos. El primer día la llevé al proyecto Riverside, el que reparáramos correctamente aunque nos costara más.
Esto es lo que hacemos aquí, le expliqué, mientras estábamos en el tráiler de obra, revisando los planos sobre la mesa. Construimos cosas que realmente duran. Lo hacemos cuidando la seguridad. Lo hacemos bien. Ella asintió con una sonrisa, el casco reluciendo bajo la luz fluorescente. Y María, agregué, aquí en la empresa la familia es la que uno escoge, no la que te toca. María resultó ser una joya. En menos de 6 meses ya estaba liderando proyectos pequeños, y al año coordinaba etapas clave de construcción. Su ojo para los detalles y su compromiso con la seguridad impresionaron tanto a los clientes como al equipo. El proyecto de Henderson Development se volvió nuestro ejemplo estrella. Cuando lo terminamos, salió publicado en Architectural Digest como modelo de construcción sustentable. En 8 meses de obra no tuvimos ni un solo accidente reportable. Récord perfecto de seguridad. La directora general de Henderson, Patricia Wells, me marcó personalmente para hablar de futuros proyectos. Hemos trabajado con decenas de contratistas durante años, me dijo, pero el profesionalismo y la atención al detalle de tu equipo destacan. Queremos platicar sobre una alianza exclusiva para la siguiente fase del desarrollo. Ese contrato valía $15 millones en 3 años, pero el éxito también nos trajo nuevos retos. El crecimiento acelerado nos obligó a contratar más personal y ampliar la flota de maquinaria. Necesitaba gerentes de proyecto experimentados, capaces de mantener nuestros estándares en obras cada vez más grandes y complicadas. Así que tomé una decisión que nadie esperaba, ni yo mismo. Contacté a algunos de los antiguos rivales de Richard, contratistas que durante años habían perdido trabajos por culpa de las malas prácticas de Hartwell. Varios profesionales con mucha experiencia estaban más que dispuestos a sumarse a una empresa con fama de hacer bien las cosas. James Patterson, un gerente de proyectos que Richard había vetado por negarse a manipular reportes de inspección, se convirtió en nuestro director de control de calidad. Jamás pensé que acabaría trabajando para Hartwell Construction, confesó durante la entrevista. Pero lo que han construido ahora ya no es la misma empresa. En un par de años pasamos de 85 a 150 empleados. La cultura se mantuvo fuerte porque traíamos gente que compartía nuestros valores, no solo por llenar vacantes. Las encuestas de los empleados nos ponían entre las mejores constructoras de la región. Los premios de seguridad colgaban en la sala de juntas y el 95% de los clientes se quedaba con nosotros. Richard, por su parte, cada vez caía más bajo para intentar competir. En Heritage Construction daban presupuestos absurdamente bajos para ganar proyectos, pero cuando inevitablemente se pasaban de costos, los clientes venían con nosotros para que arregláramos el desastre. Nadie en el medio dejó pasar la ironía. Otra vez estábamos recogiendo lo que Richard dejaba mal, como en los viejos tiempos de Morrison & Associates. Una tarde de otoño, Kevin apareció en la oficina sin avisar. Seguridad me avisó antes de dejarlo pasar. Lo encontré en el lobby, y la verdad, se veía más acabado, más flaco y con la ropa arrugada. Necesito trabajo, soltó directo. Kevin, sé lo que piensas, pero cambié. Lo de la demanda en Florida, el alcohol, fui a rehabilitación y llevo 4 meses limpio. Me quedé observando, buscando al tipo prepotente y agresivo de antes. Pero ahora parecía otro, hasta humilde. ¿Qué pasó en Florida? Lo mismo que aquí. Una acusación por acoso sexual y me corrieron, con justa razón. Pero esta vez ya no estaba mi papá para cubrirme. Tuve que aceptar en lo que me había convertido. Me enseñó en su celular fotos de su certificado de terapia y sus registros en Alcohólicos Anónimos. No quiero trato especial. Si quieres, empiezo en el almacén con el sueldo base. Solo necesito una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Fue de las decisiones más difíciles que he tomado. Todo mi instinto me decía que le dijera que no, que Kevin era parte del ambiente tóxico que casi nos lleva a la quiebra. Pero vi algo distinto en él, humildad, un remordimiento real. Le vas a reportar a María Santos, le dije por fin. Ella está a cargo del nuevo programa de mantenimiento. Si hay algún problema, algún acoso, mala actitud o recaes, te vas y no hay segundas oportunidades. Kevin aceptó al instante. Entiendo. Gracias. Gracias de verdad por la oportunidad. No me des las gracias todavía. Hazlo si sigues aquí en 6 meses. Su regreso sorprendió a todos, incluso al personal. Varias personas expresaron su preocupación, recordando cómo era antes. Lo aclaré en una junta general. Le estamos dando a Kevin una oportunidad de probar que ha cambiado. Si alguien nota acoso u otra conducta inapropiada, repórtelo de inmediato. Aquí la tolerancia cero es real. Kevin empezó en el patio, dando mantenimiento a los camiones y la maquinaria. Siempre llegaba temprano y se iba tarde, sin meterse en problemas. Nadie reportó nada. A los 3 meses, María me buscó en la oficina. Me cuesta admitirlo, pero Kevin está haciendo bien su trabajo. Es detallista, cumplido y trata bien a todos. ¿Te sorprende? La verdad sí. Pensé que iba a terminar volviendo a lo mismo en cuanto se sintiera cómodo, pero parece que sí quiere cambiar. A los 6 meses le dieron una promoción pequeña como coordinador de equipo y empezó a ir a las juntas de seguridad, aportando ideas útiles. La verdadera prueba llegó en la fiesta anual de fin de año. Antes, esos eventos eran un caos. Alcohol de más, mal comportamiento y recursos humanos siempre terminaba metido. Con la nueva administración cambiamos todo. Lugar formal, alcohol limitado y familias invitadas. Kevin fue solo y toda la noche tomó agua mineral. Cuando la hija de María le preguntó por los camiones grandes, él se tomó su tiempo para explicarle cómo funcionan las excavadoras y hasta la dejó sentarse en el asiento del operador mientras su mamá le tomaba fotos. Gracias por darle la oportunidad de ser mejor persona, me dijo María después. 3 años después de tomar el mando de la empresa, recibí una llamada que lo cambió todo. Habla Patricia Wells de Henderson Development. Queremos platicar contigo sobre algo importante. Cuando llegué a su oficina, no solo estaba Patricia, sino también representantes de otras 3 desarrolladoras grandes. Hemos estado pensando, arrancó
Patricia, en la posibilidad de hacer una alianza regional, contratos exclusivos para todos nuestros proyectos en los próximos 5 años. Las cifras que presentaron realmente sorprendían. Nos ofrecían $50 millones en contratos asegurados y la posibilidad de mucho más si cumplíamos las metas de desempeño. ¿Por qué nosotros?, pregunté. Porque han demostrado que se puede ser íntegro y rentable al mismo tiempo, contestó Michael Torres, de Torres Development. Cada proyecto se entrega a tiempo, dentro del presupuesto y sin accidentes. Eso, para nosotros, vale mucho. Para la alianza, tendríamos que crecer a casi 300 empleados y abrir oficinas en 2 estados vecinos. Era justo el tipo de expansión que había soñado en los primeros años, cuando aprendía el oficio en el ejército, y Richard se burlaba de mis aspiraciones. Pero ese crecimiento también significaba que necesitaba a alguien de total confianza para ayudarme a manejar las operaciones, alguien que entendiera perfectamente nuestra cultura y compartiera nuestros valores. Promoví a María como vicepresidenta de operaciones. Tenía 28 años y se convirtió en la VP más joven de la historia de la empresa. Kevin, ahora un gerente de equipo en quien podía confiar, fue de los primeros en felicitarla. Se lo ganó, me dijo después del anuncio. La neta, verla llegar tan lejos me hace sentir orgulloso de trabajar aquí. No pude evitar notar la ironía. La mujer a la que la generación de Richard quiso hacer a un lado era ahora quien impulsaba la empresa a su mejor época. El 4º año trajo nuevos retos, ya que la expansión tan rápida puso a prueba tanto nuestros sistemas como nuestra cultura. Algunos de los empleados nuevos en las oficinas satélite no adoptaron por completo nuestra manera de hacer las cosas, sobre todo en cuanto a la seguridad y la honestidad. Tuvimos nuestro primer accidente grave en 3 años. Un trabajador se cayó de un andamio en el proyecto Riverside Phase 2 y se fracturó la pierna. Al investigar, supimos que no se habían seguido los protocolos de seguridad. Al día siguiente tomé un vuelo a la oficina satélite y ordené parar todo hasta que cada trabajador pasara una capacitación de seguridad. El paro nos costó $75,000, pero dejó muy claro cuáles eran nuestras prioridades. Aquí la seguridad no se negocia, les dije a todos. Jamás. No me importa la presión por el tiempo ni el dinero. Lo importante es que todos regresen a casa sanos, todos los días. Ese incidente también dejó ver que había huecos en nuestra estructura de liderazgo. Los supervisores en la oficina satélite tenían experiencia, pero no habían hecho suya la cultura de la empresa. Implementé evaluaciones culturales trimestrales y rotaciones obligatorias de líderes entre oficinas. Cada supervisor debía pasar por lo menos un mes al año trabajando con el equipo principal en la oficina central. La inversión valió totalmente la pena. Para el 5º año, las 3 oficinas ya trabajaban bajo los mismos estándares y compartían la misma cultura. Los accidentes se mantenían casi en cero y la satisfacción del equipo seguía alta en todas las sedes. Pero el éxito también trajo retos personales que no veía venir. Una noche, mi mamá me llamó con la voz tensa. Richard está hospitalizado. Los doctores dicen que es cáncer de páncreas. Etapa 4. La noticia me golpeó más de lo que pensé. A pesar de todo, nunca le deseé nada malo a Richard. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Semanas, quizá un mes. Quiere verte. El hospital olía a desinfectante y tristeza. Richard se veía frágil en la cama, rodeado de aparatos que no dejaban de sonar. El hombre fuerte y dominante que marcó mi adolescencia ya no estaba. Ahora era alguien débil y asustado. No pensé que vendrías, dijo cuando entré. Mamá me pidió que viniera. Nos quedamos sentados en un silencio incómodo varios minutos. Al final Richard habló. Me equivoqué contigo, y en muchas cosas más. Richard, déjame terminar. Desde el principio me sentí amenazado por ti. Eras listo, ambicioso, me recordabas a mí, pero no eras mi sangre y no soportaba la idea de que fueras mejor que Kevin. Tosió, un ruido ronco que le dolió. Pasé 16 años tratando de hacerte menos porque tenía miedo de que opacaras a mi hijo, y al final, justo eso pasó. Kevin está bien ahora, dije. Ha cambiado, de verdad. Los ojos de Richard se abrieron, sorprendido. ¿Lo contrataste? ¿Le diste la oportunidad de demostrar que había cambiado? Se ganó su lugar en el equipo. Después de todo lo que hizo, y todo lo que yo te hice, la gente puede cambiar si de verdad quiere. Kevin sí quiso. Tú, no sé si algún día lo intentaste. Richard se quedó callado mucho tiempo, mirando el techo. La empresa está bien, muy bien, mejor de lo que yo logré. Tuvimos suerte, buen equipo, buenos proyectos. ¿Suerte? Soltó una risa amarga. Le diste la vuelta a un negocio quebrado y lo hiciste potencia regional en 5 años. Eso no es suerte, es visión y liderazgo. Me miró de frente. Me siento orgulloso de lo que lograste y de en quién te convertiste. Eso debí decírtelo hace años. Y lo siento por todo, por hacerte sentir que no eras bienvenido en tu propia casa, por decirte que no llegarías a nada, por desperdiciar 16 años teniéndote miedo. Sentí las lágrimas, pero parpadeé para aguantarme. Te perdono, dije, y me sorprendió darme cuenta de que realmente lo sentía. Richard falleció 2 semanas después. Kevin vino al funeral, pidiendo permiso en su trabajo con nosotros. La ceremonia fue pequeña, solo familia, algunos ex-socios y algunos empleados de la constructora original. Yo di unas palabras, hablando de cómo Richard fundó la Hartwell moderna, procurando no tocar los capítulos más duros de nuestra relación. Después, Kevin se acercó. Gracias por lo que dijiste, y por todo, por darme trabajo, por darme la oportunidad de demostrar que he cambiado. Sé que no fue fácil. Todos merecen una segunda oportunidad si están dispuestos a ganársela. ¿Sabes? Papá tenía razón.
Te convertiste en todo lo que él temía que fueras, y también en todo lo que él hubiera querido ser. 6 meses después de la muerte de Richard, Henderson Development nos ofreció el proyecto más grande que habíamos tenido, un desarrollo mixto de $25 millones, el ancla de la revitalización del centro. La firma del contrato fue justo en la misma sala donde Richard me había ofrecido aquel trabajo de almacén con salario mínimo 16 años atrás. De pie al frente de la mesa, rodeado de empleados que confiaban en mí y clientes que respetaban nuestro trabajo, pensé en ese adolescente asustado que prefirió enlistarse en el ejército antes que aceptar las limitaciones de Richard. Ese muchacho nunca se habría imaginado llegar hasta aquí. Estaba al frente de una empresa con 300 personas, trabajando hombro a hombro con los desarrolladores más importantes de la zona y disfrutando de una estabilidad financiera que Richard jamás alcanzó. Pero, más allá del dinero o el reconocimiento, lo que realmente me llenaba de orgullo era la cultura que habíamos creado. Un espacio donde María llegó a vicepresidenta por pura capacidad, donde Kevin pudo redimirse a base de esfuerzo y donde ni la seguridad ni la integridad estaban a negociación. Cuando firmé el contrato, volteé a ver la pared donde antes colgaba el retrato de Richard. Ahora ocupaba su lugar una foto grupal de la última premiación de seguridad. 150 caras sonrientes mostrando el verdadero espíritu de Hardwell Construction. Cuando los clientes se despidieron, me quedé solo en la sala de juntas, viendo hacia el patio donde alguna vez descargué camiones por el salario mínimo. Sara se asomó a la puerta y dijo: «Ya llegaron las nuevas tarjetas de presentación», mientras me acercaba una caja. «Pensé que te gustaría verlas». Tomé una tarjeta, la leí. Michael Hardwell, director general, Hardwell Construction, construyendo excelencia juntos. Era la primera vez que veía mi apellido en una tarjeta de presentación de Hardwell Construction, no por casarme con la familia ni por heredar el puesto, sino porque me lo había ganado. Esa tarde, marqué a mamá. «El funeral estuvo muy bonito», me dijo. «A Richard le hubiera gustado». «¿Y tú cómo sigues?» «En serio, mejor de lo que imaginé. La casa se siente vacía, pero tranquila. Por fin, después de tantos años estoy en paz». «¿Y ahora qué vas a hacer?» «Pensaba viajar, quizá ir a verte a la oficina y conocer todo lo que has construido». «Me encantaría». «¿Michael?» «Sí, estoy muy orgullosa de ti. Debí decírtelo hace años, pero te lo digo ahora. Estoy orgullosa del hombre en que te convertiste y del negocio que levantaste». Al colgar, di una última vuelta por la oficina antes de irme a casa. Los escritorios estaban solos, las computadoras apagadas, pero las señales de nuestro éxito estaban por todas partes. Fotos de obras en las paredes, premios de seguridad en las vitrinas y reconocimientos a empleados cubriendo el tablero de anuncios. Me senté en el escritorio que alguna vez fue el trono de Richard. Los papeles de propiedad que iniciaron todo esto colgaban en la pared, no como trofeo, sino como recordatorio de lo lejos que habíamos llegado juntos. Mañana llegarán nuevos retos, proyectos y oportunidades de probar que el éxito basado en la integridad y el respeto dura mucho más que el que se logra con miedo o favoritismos. Pero esa noche me di permiso de sentirme satisfecho. Richard se equivocó en lo realmente importante. Logré ser alguien sin el dinero de la familia. Construí algo mejor de lo que él habría soñado, convirtiéndome en el líder que siempre quise ser cuando, a los 16, descargaba camiones soñando con algo mejor. La empresa que alguna vez fue el legado de Richard ahora era otra cosa, un lugar donde el talento se reconoce, la seguridad es prioridad y la familia se forma con compromiso y respeto, no solo por sangre. Richard aseguraba que sin el dinero familiar no llegaría a nada. Se equivocó. Logré todo porque aprendí a construir mi propia familia, mi propio legado y mi propia versión del éxito. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero o logro profesional, valía todo lo que sacrifiqué para llegar hasta aquí.